Mayo de 1998, Ciudad de México. El secretario de Gobernación recibe una llamada desde Washington. No es una llamada de cortesía. Es una notificación de algo que ya pasó. La DEA acaba de arrestar a 167 personas en suelo estadounidense. Banqueros, intermediarios, lavadores de dinero. Y entre los arrestados hay ejecutivos de dos de los bancos más grandes de México, Bancomer y Banca Serfín. Pero lo que nadie en el gobierno mexicano sabía es que esa operación llevaba 3 años en marcha. 3 años de agentes encubiertos infiltrados en el sistema financiero mexicano. 3 años de cámaras ocultas, cuentas monitoreadas, transacciones grabadas. Todo dentro de México. Sin avisar, sin permiso, sin coordinación con ninguna autoridad mexicana. La pregunta que el gobierno de Zedillo se hizo ese día, y que nadie ha respondido bien todavía. ¿Cómo es posible que una agencia extranjera operara dentro de tu país durante 3 años y nadie lo supiera? Eso es lo que vamos a desmenuzar hoy, en La Caja Negra, México. Para entender la Operación Casablanca, hay que entender el problema que la DEA tenía a mediados de los 90. Los cárteles mexicanos habían encontrado algo que los hacía prácticamente intocables: los bancos. No estamos hablando de maletines con billetes cruzando la frontera, aunque eso también pasaba. Estamos hablando de algo mucho más sofisticado. Los cárteles habían aprendido a usar el sistema financiero formal, los bancos reales, con cuentas reales, transferencias reales, para mover cientos de millones de dólares sin que nadie levantara la mano. El método era relativamente simple en concepto, pero brutalmente efectivo en ejecución. Un cártel entregaba dólares en efectivo en Estados Unidos, generalmente en ciudades fronterizas, a intermediarios que trabajaban para bancos mexicanos. Esos intermediarios depositaban el dinero en cuentas en México usando todo tipo de mecanismos para disfrazar el origen. Y del otro lado del mundo, ese dinero salía limpio, listo para usarse o reinvertirse. Como ya vimos en el cap anterior, los Amezcua habían demostrado que el narco mexicano podía operar con lógica empresarial, con sofisticación financiera que iba mucho más allá de pistolas y pickup trucks. La Operación Casablanca fue la respuesta de la DEA a esa nueva realidad. El problema era que para atrapar a los lavadores, la DEA necesitaba meterse donde estaba el dinero. Y el dinero estaba en los bancos mexicanos. Entonces hicieron algo que nunca antes habían hecho, y que oficialmente nunca deberían haber hecho. Si quieres seguir esta serie completa sobre el sexenio que cambió México para siempre, suscríbete ahora, porque lo que viene en los próximos caps es todavía más brutal. La operación arrancó en 1995, 3 años antes de que alguien en México supiera que existía. La DEA creó una empresa fachada en Estados Unidos, una casa de cambio ficticia que ofrecía servicios de conversión de divisas a clientes que necesitaban mover grandes cantidades de efectivo con discreción. En el mundo del lavado de dinero, eso se llama una operación de ropa sucia. Pones a agentes encubiertos a hacerse pasar por los criminales que quieres atrapar. Los agentes de la DEA se presentaban ante intermediarios de los cárteles como lavadores profesionales. Gente de confianza que sabía mover dinero sin dejar rastro. Y para ganarse esa confianza, efectivamente, movían dinero. Dinero real que la DEA controlaba, pero que circulaba por el sistema como si fueran narcodólares genuinos. Así se fueron metiendo, paso a paso, en la cadena financiera que conectaba a los cárteles con los bancos mexicanos. Los agentes encubiertos viajaban a México con frecuencia. Se reunían con ejecutivos bancarios en hoteles de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Grababan cada conversación, fotografiaban cada transacción, documentaban cada contacto. Y los ejecutivos bancarios, sin saberlo, los recibían como clientes valiosos. ¿Por qué? Porque los bancos mexicanos de esa época no hacían demasiadas preguntas cuando alguien llegaba con mucho dinero. El sistema de control contra lavado era prácticamente inexistente. No había obligación real de reportar transacciones sospechosas. No había coordinación entre bancos para detectar patrones. Era un sistema diseñado, involuntariamente o no,
para que el dinero sucio fluyera sin obstáculos. En 3 años de operación, la DEA documentó el movimiento de más de $150 millones. 150 millones. A través de cuentas en Bancomer, Banca Serfín y varios bancos más pequeños. Grabaron a ejecutivos bancarios discutiendo abiertamente cómo estructurar las transacciones para evitar reportes regulatorios. Grabaron a intermediarios explicando las rutas exactas que usaba el dinero para cruzar de un lado al otro. Grabaron conversaciones que dejaban muy poco margen para la duda sobre qué estaba pasando. Y cuando consideraron que tenían suficiente evidencia, actuaron. Sin avisar a nadie en México. El 18 de mayo de 1998, en una operación coordinada en múltiples ciudades de Estados Unidos, la DEA arrestó a 167 personas. Entre ellos, 3 ejecutivos de alto nivel de Bancomer y 2 de Banca Serfín. México se enteró por teléfono, después del hecho. Párate un segundo. ¿Ya viste cómo operaron durante 3 años dentro de México sin que nadie lo supiera? ¿Cómo se infiltraron en los bancos? ¿Y cómo los arrestos cayeron como rayo? Pero la pregunta que el gobierno de Zedillo se hizo ese día fue exactamente la misma que tú te deberías estar haciendo ahora. ¿Cómo rayos es posible que esto haya pasado? La versión oficial de la DEA era clara y sin disculpas. Hicimos lo que teníamos que hacer porque México no cooperaba. Thomas Constantine, el director de la DEA en ese momento, dijo públicamente que la agencia había intentado coordinar con autoridades mexicanas en operaciones anteriores y que esa coordinación había resultado en filtraciones que arruinaron las investigaciones. En otras palabras, cada vez que le avisaban a México, los objetivos desaparecían. Eso era una acusación gravísima. Equivalía a decir que dentro de las autoridades mexicanas había gente que protegía a los lavadores de dinero. ¿Era cierto? La evidencia posterior sugiere que sí, aunque nunca se pudo probar de forma completa y directa. Lo que sí se sabe es que varios de los intermediarios que la DEA documentó en la operación tenían conexiones con funcionarios de la PGR y que al menos un agente de la PGR fue investigado posteriormente por presunta filtración de información a los cárteles. El gobierno de Zedillo respondió con furia. Jorge Madrazo Cuéllar, el procurador general, convocó a una conferencia de prensa y calificó la operación como una violación flagrante a la soberanía mexicana. Dijo que México no había sido notificado, que la operación era ilegal bajo el derecho internacional y que exigía explicaciones formales de Washington. Washington respondió con algo que se puede resumir en una frase diplomática que en realidad significaba: lo sentimos, pero no lo sentimos. Madeleine Albright, la secretaria de Estado, llamó personalmente a su contraparte mexicana para explicar la operación. La explicación básicamente fue: encontramos evidencia sólida de lavado de dinero masivo. Lo documentamos durante 3 años y actuamos cuando tuvimos suficiente caso. El tono de la llamada, según fuentes diplomáticas de la época, fue más de justificación que de disculpa. Dale like si esto que estás escuchando es la historia que nadie te contó. Aquí está la capa que muy pocos análisis de la Operación Casablanca incluyen. La DEA no actuó en el vacío. Actuó en un contexto político muy específico que explica por qué decidió operar sin avisar a México y por qué Washington la respaldó cuando estalló el escándalo. 1997 y 1998 fueron años en que el Congreso estadounidense estaba presionando fuertemente al gobierno de Clinton para que tomara una postura más dura sobre la certificación antidrogas de México. Cada año, el gobierno de EUA tenía que certificar que México cooperaba suficientemente en la lucha contra el narcotráfico, y cada año esa certificación generaba un debate político enorme. Los republicanos en el Congreso, liderados por figuras como Jesse Helms, argumentaban que México era un estado capturado por el narco y que certificarlo era una farsa. Tenían munición de sobra. El caso del general Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas de México que resultó ser empleado del cártel de Juárez, había estallado apenas un año antes. Para la DEA y para la Casa Blanca, la Operación Casablanca era exactamente lo que necesitaban para demostrar que sí estaban haciendo algo concreto contra el narco mexicano. Una operación grande, espectacular,
con números impresionantes: 167 arrestados, 150 millones documentados, ejecutivos bancarios esposados en cámara. No importaba que la operación hubiera violado protocolos diplomáticos, importaba el espectáculo. Y el espectáculo funcionó políticamente en Estados Unidos. En México, el costo fue diferente. Bancomer y Banca Serfín, dos instituciones que ya venían debilitadas por la crisis del 94 que vimos en CAPs anteriores, recibieron un golpe reputacional brutal. Las acciones de Bancomer cayeron en bolsa. Hubo retiro de depósitos. El sistema bancario mexicano, que apenas empezaba a estabilizarse después del FOBAPROA, volvió a tambalear. El daño económico fue real, y lo pagaron los ahorradores, no los ejecutivos que aparecieron en las fotos de los arrestos. Ya viste la operación completa, la respuesta del gobierno y el contexto político que explica por qué la DEA actuó así. Pero falta la pieza que nadie cuenta. ¿Qué pasó con los ejecutivos mexicanos arrestados? ¿Hubo condenas? ¿O todo se diluyó como siempre? Entonces, ¿cuál es la verdad sobre la Operación Casablanca que casi nadie dice en voz alta? Esta fue un éxito espectacular para la DEA y un fracaso casi total para la justicia real. De los 167 arrestados en mayo de 1998, la mayoría eran intermediarios de nivel medio. Gente importante en la cadena, pero reemplazable. Los grandes operadores financieros de los cárteles. Los que diseñaban los esquemas, los que tenían las conexiones políticas que hacían posible que 150 millones circularan sin que nadie hiciera preguntas, esos nunca fueron tocados. Los 3 ejecutivos de Bancomer y los 2 de Banca Serfín que aparecieron en los arrestos, ninguno de ellos terminó con una condena significativa. Los casos se enredaron en jurisdicciones, en apelaciones, en argumentos sobre la legalidad de la operación encubierta. Años después, varios salieron con acuerdos menores o cargos reducidos. Y aquí está el dato más revelador de todo. La DEA documentó durante 3 años el movimiento de 150 millones. Pero según sus propios estimados internos, esa cifra representaba menos del 2% del dinero que los cárteles mexicanos movían anualmente a través del sistema financiero. Menos del 2%. Lo que la Operación Casablanca realmente reveló no fue la corrupción que atrapó. Fue la escala de la corrupción que no pudo atrapar. Demostró que el sistema financiero mexicano estaba tan penetrado por el dinero del narco que una operación de 3 años, con recursos ilimitados, apenas raspó la superficie. ¿Y sabes qué es lo más cabrón de todo esto? Que la DEA lo sabía. Sus propios analistas lo documentaron internamente. Y aún así, vendieron la operación al público como una victoria histórica. Déjame en comentarios si sabías que la Operación Casablanca existió antes de este video, y si no estás suscrito, hazlo ahora. La cobertura mediática de la Operación Casablanca fue un caso de estudio perfecto en versiones paralelas de la realidad. En Estados Unidos, los medios cubrieron los arrestos como una victoria rotunda. The New York Times, The Washington Post, los noticieros de televisión, todos pusieron el énfasis en los números, en las esposas, en las conferencias de prensa de la DEA. El ángulo era: Estados Unidos golpea al narco mexicano. En México, el ángulo fue completamente diferente. Los medios nacionales, todavía en plena transición hacia una cobertura más independiente, pusieron el énfasis en la violación de soberanía. Televisa y TV Azteca cubrieron principalmente la indignación del gobierno. El ángulo era: gringos se metieron donde no los llamaron. Ambas versiones eran parcialmente correctas, y ambas omitían la parte más importante: que 150 millones de narcodólares habían circulado durante años por bancos mexicanos sin que nadie en México hiciera nada al respecto. Proceso fue de los pocos medios que intentó hacer esa pregunta incómoda. Y recibió muy poco espacio en la conversación pública porque la pelea diplomática entre México y EUA era mucho más espectacular que el análisis sobre la penetración del narco en el sistema financiero. La operación terminó. Los arrestos se diluyeron en tribunales. La crisis diplomática se enfrió y el dinero del narco siguió fluyendo.
Porque el problema nunca fue de operaciones puntuales. En el CAP anterior, vimos cómo los Amezcua demostraron que el narco mexicano podía operar con lógica empresarial, importando precursores de China, montando laboratorios industriales, pensando como corporación. Lo que vimos hoy es la otra cara de esa misma moneda. El narco no solo había aprendido a producir con sofisticación industrial, también había aprendido a lavar con sofisticación financiera. Había penetrado tan profundo en el sistema bancario mexicano que una operación de 3 años de la DEA, con todos sus recursos y tecnología, apenas detectó el 2% del flujo. Eso no es corrupción aislada. Eso es un sistema dentro del sistema. Suscríbete si no lo has hecho, porque lo que sigue en esta serie va directo a lo más oscuro del sexenio. La Operación Casablanca cerró con números impresionantes en papel y con muy poco impacto real en el flujo del dinero narco. Pero mientras todo ese escándalo diplomático ocupaba los titulares en 1998, en un municipio de Guerrero, algo había pasado 3 años antes que el gobierno había logrado mantener casi completamente fuera de la conversación nacional. Un vídeo, grabado por un camarógrafo que no debería haber estado ahí, que mostraba algo que el gobierno juró que nunca había ocurrido. 17 campesinos, una carretera y una orden que vino desde arriba. Ese video existe, y en el siguiente capítulo lo vamos a ver completo.